Hola a todos, hoy vamos a modelar una losa aligerada de dos tramos. Tenemos dos ambientes con una luz libre de 3.65 metros cada uno, separados por una viga central de 30 centímetros. Las vigas externas también tienen 30 centímetros. Recuerda que puedes descargar este archivo base desde el enlace en la descripción. Para este ejemplo, modelaremos primero la losa superior y luego las viguetas. Empecemos. La losa superior. Vamos al banco de trabajo BIM y modelamos la losa de concreto de 5 centímetros, paño por paño. Losa del tramo 1. Creamos primero un rectángulo para delimitar por dónde irá la losa. Las medidas son largo 3650 milímetros, ancho 3600 milímetros. Luego hacemos clic en la herramienta losa de estructura y le damos un alto de 0.05 metros, es decir, 50 milímetros. Ubicamos esta losa creada en el primer paño, en el espacio delimitado por las vigas, y ahora la renombramos como losa tramo 1. Losa del tramo 2. Hacemos lo mismo para el segundo paño. Medidas para el rectángulo de 3.65 metros por 3.60 metros, 3650 milímetros por 3600 milímetros. Y cuando creemos la estructura le vamos a dar una altura de 0.05 metros o 50 milímetros. Ahora la ubicamos donde corresponde, al otro lado de la viga central, y la llamamos losa tramo 2. Ahora ya tenemos nuestras dos losas de 5 centímetros. Las viguetas. De igual forma vamos a dibujar la vigueta tramo por tramo. Vigueta del tramo 1. Crearemos una vigueta con la herramienta viga en el eje X. Medidas para esta vigueta. Largo 3650 milímetros, que es la luz libre. Ancho de 100 milímetros, que es los 10 centímetros estándar. Y la altura de 150 milímetros, que es la altura del ladrillo. La colocamos pegada debajo de la losa superior, empezando en el borde del tramo 1, y la llamamos vigueta tramo 1. Vigueta del tramo 2. Copiamos la vigueta anterior o creamos una nueva. La colocamos en el tramo 2, dejando libre el espacio de 30 centímetros de la viga central, y la llamamos vigueta tramo 2. Acero positivo inferior. Vamos a armar estas viguetas con el banco Reinforcement. Seleccionamos la cara lateral de la vigueta del tramo 1 y usamos barra recta, Strike Rebar. Elegimos acero de 12 milímetros o el que mande el diseño. Y lo colocamos en la parte inferior. En recubrimientos por ahora seleccionamos 3 centímetros. Generamos así el acero de nuestra vigueta. Ahora vamos a editar el sketcher del acero creado. Primero vamos a darle una restricción de horizontalidad y luego le vamos a dar restricción de geometría externa para que este acero no se pueda mover verticalmente. Ahora le daremos restricciones de dimensiones. Si queremos que el acero sea continuo, que pase de un cuarto a otro, editamos su longitud y le ponemos 8120 milímetros, que es la longitud de extremo a extremo menos 80 milímetros, es decir, 40 milímetros de recubrimiento a cada lado. Asimismo, colocaremos una referencia externa de 260 milímetros para que el inicio del acero también se mantenga a una distancia constante. Vemos así que el acero está pasando de extremo a extremo. Acero negativo o el balancín. Ahora vamos a colocar los aceros superiores
Para el mismo colocaremos aceros de 12 milímetros. Como son dos tramos, crearemos 3 barras rectas, las cuales colocaremos en la parte superior de las vigas, y que para este caso saldrán 1 metro desde la cara de la viga. Todas estarán con un recubrimiento frontal de 44 milímetros para la vigueta, dado que 50 milímetros es el eje y le vamos a restar el radio. Para un acero de 12 milímetros el radio es de 6 milímetros. Y empezaremos creando acero por acero. Acero de balancín 1. Seleccionamos la cara lateral de la viga con la que venimos trabajando como anfitrión. Usamos barra recta, strike rebar. Lo ubicamos en la parte superior con los recubrimientos indicados y damos en aplicar y OK. Para el primer bastón editamos su borrador Sketcher. Empezamos aplicando restricción de horizontalidad. Luego aplicamos con geometría externa la separación vertical para asegurar la distancia vertical al eje. En este caso, a esta separación vertical le incrementaremos 50 milímetros hacia arriba para que este acero se encuentre en la losa. Aplicamos nuevamente geometría externa para asegurar su punto de partida, el cual ubicaremos a 260 milímetros horizontales. Ahora ajustamos su longitud para el primer balancín, este será de 1260 milímetros. Estando en esta posición le damos un bastón vertical de 100 milímetros. Acero de balancín 2. Seleccionamos la cara lateral de la vigueta con la que venimos trabajando como anfitrión. Usamos strike rebar, lo ubicamos en la parte superior con los recubrimientos indicados y damos clic en aplicar y OK. Para el segundo bastón editamos su borrador Sketcher. Aplicamos restricción de horizontalidad y de geometría externa para asegurar la distancia al punto de referencia. En este caso también le incrementamos 50 milímetros a esta distancia vertical. Ajustamos ahora su longitud horizontal. Para el segundo balancín este será de 2300 milímetros. Acero de balancín 3. Seleccionamos nuevamente la cara lateral de la vigueta con la que venimos trabajando como anfitrión. Usamos strike rebar, lo ubicamos en la parte superior y con los recubrimientos que ya tenemos le damos en aplicar y OK. Para el tercer balancín editamos su borrador Sketcher, aplicamos la restricción de horizontalidad y geometría externa para asegurar la distancia al punto de referencia. En este caso también le vamos a incrementar 50 milímetros. Ahora ajustamos su longitud, para este último será de 1260 milímetros. Aplicamos nuevamente geometría externa para asegurar su punto de partida y ahora estando ya en su posición le vamos a dar un bastón vertical al lado derecho de 100 milímetros. El array maestro. Ya tenemos nuestra losa del tramo 1, ya tenemos nuestra losa del tramo 2, nuestra vigueta que contiene los aceros y nuestra vigueta que complementa el paño de nuestra losa. Lo que vamos a hacer a continuación es crear un compuesto, el cual luego vamos a aplicar array. Para el mismo seleccionamos nuestra vigueta con todos los aceros. Nos vamos al banco de trabajo Part y seleccionamos crear un compuesto. Podemos ver ahí que ya está nuestro compuesto. Vamos a darle transparencia 80 a este compuesto. Podemos visualizar así la vigueta y el acero típico. Ahora seleccionamos nuevamente compuesto y nos vamos al banco de trabajo BIM. Vamos a hacerle array en el eje Y hasta completar todo el paño. El ancho total del paño es de 3.60 metros,
el ancho de una sección típica es de 40 centímetros, es decir, en el eje Y se va a realizar el array 9 veces con intervalos en el eje Y de 400 milímetros y damos clic en OK. Y ya está dibujado nuestra vigueta para este primer paño. Vamos a renombrar como viguetas losa aligerada. He compilado todos los pasos fundamentales en mi libro Planos de Vivienda con FreeCAD. Te lleva desde cero hasta tener tu primer modelo de vivienda. Es la guía de inicio que necesitas. El enlace está en la descripción. Los ladrillos. A continuación vamos a dibujar los ladrillos que van a pasar por todo nuestro paño. Empezamos dibujando la sección de ladrillo. Primero dibujamos un rectángulo de 300 milímetros por 300 milímetros. Le vamos a seleccionar este como punto de partida. Y nuestro ladrillo es de 300 milímetros por 300 milímetros. A este rectángulo lo convertimos en un ladrillo. A este ladrillo le vamos a dar una altura de 150 milímetros y le vamos a llevar a su posición Z. En este caso, con la herramienta mover, la vamos a desplazar 50 milímetros hacia abajo. Para diferenciar le vamos a dar un color naranja. Vamos a copiar este mismo ladrillo en el otro paño. Le renombramos ladrillo tramo 1 y el otro como ladrillo tramo 2. Ahora este de acá le vamos a hacer un array. Para el eje Y ya hemos visto que es 3.60 entre 0.40. Para el eje X es 3.65 entre 30. En total 12 ladrillos. Para el intervalo del eje X le vamos a dar 300 milímetros y para el intervalo del eje Y le vamos a dar 400 milímetros. Damos clic en OK y ya están dibujados nuestros ladrillos del paño 1. Vamos a poner ladrillos del tramo 1 y hacemos la misma configuración para los ladrillos del tramo 2. Seleccionamos el ladrillo, vimos que en el eje X son 12, en el eje Y 9, el intervalo del eje X 300 y el intervalo del eje Y 400. Damos clic en OK. Acero de temperatura. Por último nos está faltando nuestro acero de temperatura. Para hacerlo más fácil vamos a desactivar esta viga y esta viga. La seleccionamos, hacemos clic derecho y doble visibilidad. Seleccionamos la cara de la losa y le aplicamos refuerzo de barra recta. En este caso vamos a dejar en 20 milímetros y le vamos a colocar acero de 6 milímetros espaciados a cada 250 milímetros. Damos en aplicar y ya está dibujado nuestro primer acero de temperatura. Ahora hacemos lo mismo con el siguiente tramo. Seleccionamos la losa, aplicamos refuerzo recto, colocamos el fierro de 6 milímetros con un espaciamiento a 250 milímetros. Damos clic en aplicar y una vez que esté listo, damos clic en OK. Podemos visualizar ahí los aceros de temperatura. Ahora sí, activamos la viga 16 y la viga 13. Y es así que ya tenemos todos los elementos de nuestra losa aligerada. Por último, vamos a agrupar todos estos en un contenedor, el cual le vamos a llamar como losa aligerada paño 1 y lo llevamos dentro de primera planta. Y ya tenemos dibujada nuestra losa aligerada de 2 tramos. Nos vemos en el siguiente video. Si esta guía te aportó valor, demuéstralo con un like y suscríbete para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo video.